¿Me escuchan tal vez ahora? ¿O algo? Tal vez se me Ahora escuchan. sí, profe. Ya. Ya, ok. Ahí sí, sí. Ok, perdón, es que como, no sé, está o bien mal del Zoom, porque no sé si entró Marisela hasta que entra y no entra. No, pues estaba esperando que entre el Alejandro Chen. Bueno, ok, esperemos, ojalá que se conecte para... Listo. Bueno, entonces, para no perder mucho tiempo y como es una clase un poco sencilla, hasta que podernos dar unos minutos, o sea, para que puedan descansar antes de la hora. Ok. Entonces le dicen a, ¿cómo se llama? A la compañera Maribel que sigue intentando, que puede hasta que ingrese, no hay problema. Licenciado, licenciado, una consulta. Dígame más. Yo di el examen y estoy esperando, ¿cómo se llama? Estoy esperando la calificación, licenciado, Sí, porque tiene toda la razón. Déjeme este momento. Ah, no, pero es que no estoy en donde yo siempre doy clases, estoy en otro lado, la verdad. Sí se debe notar hasta el fondo. Eh, le envío apenas, le envío, ya tengo todos, es como, la verdad he pasado a full con los de primero que andan en supletorios también, entonces se me fue. Pero le Ya, prometo, ¿hasta cuándo da este plazo las tareas? es que ya no hay plazo, ya no. Luis me dijo, ya se está dando mucho chance, está dando hasta, por poco, hasta dando, haciendo los deberes. No, ya pasé las notas que estaban, ya lastimosamente ya no hay chance ahorita ya. claro, porque no me quedé en supletorios con usted, licenciado, porque quiero saber yo, solo me falta el examen, la calificación del examen, a ver si estoy ya al Ok, día con usted. sí, estaba al día conmigo, solo, como usted dice, solo el supletorio perdón, el examen le faltaba. No, sí está bien, sí Claro. creo. Estaba revisando, sí estaba bien. O sea, Yo también, profe, quería saber si es que me quedo supletorios o no, no sé. ya tengo sus notas, como le mencioné, pero estoy fuera Sí. de mi casa. Apenas llegue 2:30 máximo, yo les envío ya Pero no las. sé si me quedo con usted en supletorios. No me acuerdo, no le podría mentir, pero estaba bien, creo. Su nombre, Profe. Jessica. Jessica, déjeme ver Sí, si. Jessica. Ah, ok. No estaba bien, de notas estaba bien conmigo. Ah, no, ya creo que tengo el suyo. Déjeme ver. Creo que ya le di, no le di. No, no me dio el promedio general. El promedio general. Pero usted no dio el último, o sí dio a tiempo el examen, ¿verdad? Yo sí. Buenos días, licenciado. Buenos Igual días. ya me igualé, usted me dio una oportunidad para Sí, igualarme, me igualé, le envié todo. está al día, pero tiene 6:58. Se está quedando en supletorio. Ajá. Es que ha sacado una Ay, nota baja en Dios. el examen. Ha sacado 5 en el segundo y en el primero 5:5. Ahí le bajan bastante los promedios. Ay, profe. Y Pero, solo por 2 milésimas. no, 58 no son 2 milésimas. Si fuera dos, ya yo mismo le ayudara. Pero no, Profe. son 48 milésimas. No, no. Ay, Dios. Oye, vamos a ver cómo nos organizamos con Luis, a ver si mandamos un trabajo adicional o cómo hacemos. Bueno, tengo que ver. Pero más que nada, Luis ya me dijo, ya me habló, mejor dicho, porque les dice, usted da mucho tiempo para los exámenes, está todavía recibiendo exámenes, deberes, me dice yo. No sé, pero bueno, No, el examen yo sí le di, profe. eso es verdad, sí me dio tiempo. Los que no me Sí. dieron a, o sea, los que me faltan. Listen y yo, ¿cómo estoy? ¿Me quedo mismo? Ya, con usted sería, déjeme ver. Maribel, ¿usted me dio a tiempo el examen? Sí, Maribel, ahí está. A ver. Ah, no, pero con usted teníamos la dificultad de que usted no dio el primer examen del primer quimestre. ¿Por qué no dio el examen del primer quimestre? listen, porque tuve problemas y después le pregunté al licenciado Luis si podía dar atrasado y me dijo que ya no estaba disponible las solicitudes. Por eso no Entonces, pude. entonces, su caso, tengo que hablar directamente con Luis para ver cómo hacemos con su examen de primero, porque sin ese está quedándose en suple, está con 3, creo. Déjeme ver. Pero está con ese es el problema, que no ha dado ese examen. Sí, tiene 307 tiene. No ha dado, déjame, hablo con Luis enseguida y le comunico cómo hacemos con usted. Sí, eso. Ya, Liz. Para ver cómo, porque ese es el examen que le falta. Y el segundo no puedo tomarle porque, bueno, el segundo ya dio. El primero es de épocas del año pasado, es el primero. Es por eso el problema. Pero bueno, entonces eso, y cualquier duda, mándame de nuevo un mensajito por WhatsApp, porque, como digo, los de primero me han bombardeado de mensajes y se han perdido sus mensajes entre tantos mensajes. Eso pasó la También, claro, yo también estoy esperando, licenciado, usted quedó en darme y, oiga, los nervios, todo lo que estoy esperando.
No, sí tienen toda la razón. Yo, como no digo, los chicos están, me llaman, me mandan mensajes, se pierde. Y es Mío como, también, licenciado, me falta mi examen. es- su examen también, no digo 2:30, ya les envío a ustedes. Voy hasta anotar Pero aquí. ¿cómo nos vio a mí, al compañero Diego y a la compañera Sara en nuestro examen? A Sara, pero a Sara sí le fue bastante bien en la prueba de lo que estaba revisando. Pero bueno, igual a los tres, apenas acabe clases, les envío sus notas, apenas que llegue a mi casa, donde están las notas. Ok, eso más que nada. Y como digo, hoy es un tema un poco relativamente fácil y vamos a, o sea, fácil más que nada, corto, esa es la palabra, más que fácil. Fácil ya depende de cada uno, de cómo le asimilen. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy día es el siguiente, porque este es importante para sus futuras asignaturas para matemáticas en el futuro. Lo que vamos a ver el día de hoy, algunos ya deben conocer y deben acordarse de lo que le voy a escribir aquí. Lo que nos toca ver el día de hoy es teorema de Pitágoras. Ya, pues algunos sí podrían faltarles. Bueno, sí deben más o menos acordarse del teorema de Pitágoras. Es de lo bastante conocido cuando se ve matemáticas, es de bastante utilidad. Vamos a, antes de dar qué es el teorema, vamos a ver unos requisitos previos. Sí, los requisitos previos, el más fundamental serían de los triángulos, saber qué es un triángulo, ¿sí? Un triángulo es bastante usado en la vida cotidiana, tenemos escuadras, figuras que tienen triángulos, pero es tan conocida, es por ejemplo como si yo les diera este momento, digo, léanse un libro de 1000 hojas ya, por ejemplo, en 20 minutos, y ustedes por apurarse van a leer todo menos el título, por ejemplo, se van a obviar el título. Es lo mismo, los triángulos son tan conocidos que si yo pregunto, por ejemplo, veamos a alguien, si yo pregunto si responde está bastante bien, si no, no hay problema, siempre fallamos en eso. Si yo pregunto a Juan Quintoña, Juan, ayúdeme, ¿qué es un triángulo para usted? Define un triángulo. ¿Qué es un triángulo? Juan, ¿está vivo? No creo que está. Sí, le dicen, un triángulo. ¿Qué es un triángulo? Triángulo sería tiene 3 lados. Ya, genial. Ahí está 3 lados. ¿Es un triángulo? Ay, no. Por eso digo, es tan común y tenemos tan asimilada la idea que, pues, me dicen 3 lados, ahí están 3 lados. ¿Es un triángulo? No. Dice triángulo, en este caso, pues 3 está formado puntos, por un cubo. profe. 3 puntos. Ahí están 3 puntos. 3 puntos unidos. 3 puntos unidos, ahí están. No, si no estoy mal, dice el triángulo. 3 vértices. 3 vértices. El triángulo. No. Un momento, Alex, solo esto para que vean que a veces 3 vértices. Ya está. No, Ah, el sí, triángulo Alejandro. está formado por un cubo, si no estoy mal. ¿Por un cubo? No, creo que es un cubo. Un cubo es algo más o menos así. No, se, se me fue, ¿cómo es? Bueno, más que nada no es para hacerles caer, sino a veces tenemos o sea, sabemos qué es, pero no sabemos cómo definir algo que ya tenemos por hecho, ¿sí? Entonces ya me han dado sus definiciones que en todo rigor podrían ser triángulos, pero a la vez no, como les demostré, no fueron triángulos, ninguna de las definiciones que ustedes me dieron, ¿sí? Entonces, comencemos con eso. La definición correcta de un triángulo es una porción de plano, una de las muchas aceptadas. Es plano. Recuerden que un plano es un pedazo de papel, el pizarrón, esto, lo que estamos aquí en este momento dibujando, todo esto sería un plano, ¿ya? Es una porción de plano limitada o definida, limitada por 3 rectas que se cortan. Así de sencillo, 3 rectas que se cortan. Es decir, yo tengo una recta, tengo otra recta y 3 rectas que se cortan. Y lo que se formó, ¿qué es? Justo lo que se formó. Es un triángulo, el famoso triángulo que estamos buscando, ¿sí ven? Entonces esa es una definición amplia, general, que sirve, es una porción de plano delimitada por 3 líneas rectas que se cortan. ¿Por qué digo líneas rectas? Porque también me van a decir por 3 líneas que se cortan. Entonces yo puedo dibujar algo más o menos así. Estas también son líneas, así. Algo así. Se cortan. Y no es bueno, obviamente puede ser un triángulo, pero estos triángulos son los que no se estudian realmente. Se estudian los triángulos que son rectos. Esa podría ser una definición de un triángulo. Hay muchas más también de las que pueden encontrar. Entonces, trabajemos con lo que hemos visto. Es este de los más comunes.
bueno, no está tan recto, pero debe ser línea recta. Ustedes con una regla, con el esferito pueden hacerlo más recto el triángulo. Sí, elementos de un triángulo. Un triángulo tiene varios elementos, justo lo que ustedes nombraban. Tenemos la línea recta, que se llama lado. Tenemos la unión de dos rectas, que se llaman vértices. Y lo más importante, porque hay otros también, sería esto de aquí. Esto de aquí se llama ángulos, pero tienen un nombre en especial, ángulos internos. ¿Bien? Bueno, no me alcanzo, pero es ángulos internos. Lados, vértices y ángulos internos. Esos son los más importantes por ahora que vamos a analizar. Sí, entonces figura geométrica o plano limitado por tres líneas rectas que se cortan. Sus elementos más comunes son los vértices, los lados y los ángulos internos. Sí, eso es de un triángulo que venimos aprendiendo desde la escuelita, de lo que vemos siempre por lo general. Vamos a pasar un poquito más la clasificación, avanzar a la clasificación de los triángulos. Los triángulos se dividen primero en dos grandes grupos. ¿Sí? Los triángulos se dividen en dos grandes grupos. Según los lados, es la primera, y según sus ángulos. Para abreviar un poco, para no escribir muchas matemáticas, hay una forma de escribir ángulos, como por ejemplo el igual. En vez de escribir es igual, ponemos dos líneas horizontales. En matemáticas, para escribir un ángulo, se escribe así. Se hace esa figurita. Es un vértice con un semiarco. Como un semiarco, esto significa ángulo. ¿Sí? Entonces, en algún lado que vean una figura así, escrita así, significa ángulo. En vez de escribir ángulo, ponga esa figurita, significa ángulo. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Porque en vez de escribir ángulos internos, voy a simplemente escribir así. Significa ángulo interno. ¿Sí? Para no estar escribiendo ángulo, toda la palabra ángulo. ¿Ya? Entonces, según los lados y según los ángulos internos. Los lados son los más conocidos. Tenemos el ángulo equilátero, el isósceles y el escaleno. Esos son los tres. Voy a escribir el equilátero. ¿Ya? El equilátero de los, se puede decir más conocidos, pero poco comunes en la vida cotidiana. El equilátero es el que tiene tres lados iguales. Es, no digo, de los más conocidos. El que tiene tres lados iguales. Luego tenemos el... Aquí sí, tiempos que solo digo, voy a escribir bien porque luego me dicen, profe, se equivocó. Es isósceles, sí, estoy bien. Aquí estaba isósceles, ahí. Esa es la forma correcta de escribir isósceles, y esa con tilde, isósceles. Y por último, el que les decía, el isósceles tiene dos lados igual y el otro puede medir lo que sea, o sea, dos lados iguales y uno desigual. Esa es la definición. Y por último, el escaleno. El escaleno tiene tres lados desiguales, o sea, diferentes. Esos son según los lados. Equilátero, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, y el escaleno, tres lados desiguales. ¿Y por qué tiene desiguales? Y esos son los más comunes, porque eso depende de lo que usted quiera construir. Por ejemplo, si usted quiere construir una casa de 3 pisos, hazla de 3 pisos, eso ya depende de usted. Por ejemplo, si yo quiero hacer uno de 3 lados iguales, a este ya tiene un nombre en especial, sería equilátero. Pero los que más que construimos siempre son los escalenos. Eso sería algo así, por ejemplo, ¿sí? 3 lados, uno chiquito, uno más largo y el otro más grande. Ya, eso depende de que usted cómo quiera construir. Depende o de lo que el profe le diga o de lo que el libro le diga. Eso no tiene nada. Eso depende de usted, ¿sí? Lo que usted quiera. Oye, pero... Entonces, así mismo, como tenemos de los lados, vamos a tener, voy a poner, son de los ángulos internos. Y este me voy a enfocar más porque de aquí necesitamos para el teorema de Pitágoras. Para que un triángulo se divida, tenemos en tres, también se dividen en tres. El primero es el triángulo que tiene un ángulo que los tres ángulos son agudos. Agudos. ¿Qué son? Eso me olvidé, estoy confundiéndome porque antes de esto tenía que decirles la definición de los ángulos rápidamente. Hay tres tipos de ángulos.
agudos, rectos y obtusos. En general, ángulos. ¿Qué son los ángulos agudos? Menos de 90 grados. El recto es justo 90 grados y el obtuso es mayor que 90 grados. Me olvidé de explicar eso, pero bueno, eso es de la de clasificación. ¿Sí? Entonces, los tres ángulos agudos significa que es un triángulo de este tipo, ¿sí? Donde este ángulo interno mide entre 0 y 90, puede ser 45, 46. Este puede también así medir 50, 52, y este puede medir, supongamos, 62, pero no pasan, tienen que ser Solo hasta 90. hasta 90. Genial. Pero no 90 exacto, no 90. Puede ser 89,99999, pero no 90. No puede ser 90. Ah, ya. No llega. Exacto, no llega. Entonces va a ser justo ángulos hasta 90. ¿Sí? Esa es la primera clasificación. Cuando los tres ángulos son menores a 90 grados. Cuando son menores de 90 grados se llama acutángulo. Pero no solo me sé los nombres, pero el nombre correcto, cómo se escribe. Entonces, esta primera clasificación es el acutángulo. ¿Cómo se escribe? Así. Acutángulo. Hijo, se me sale. ¿Cómo metes acutángulo? Ahí me falta el ángulo. Un momentito, se me salió la pizarra acá en el dispositivo. Todos los ángulos menores a 90 grados. Ah, y otra cosa que me olvidé también decirles es que la suma de los ángulos internos los ángulos internos de un triángulo, al sumar, esta es una ley, la ley siempre se cumple, miden o deben sumar 180 grados. Eso también me olvidé de decirles, pero es que se me acá en el dispositivo que uso se me cerró, por eso no escribo en la pizarra. Entonces, hasta que se abra nuevamente. Los ángulos internos, pongan ahí a ley una notita, pongan la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180. ¿Sí? 180. ¿Y qué estamos? Ya estamos, no, pues ya acabamos el año. Iba a regalarles puntos por algo para que se vea de los 180 grados, pero ya no hay cómo regalarles puntos, ya están asentadas las notas. El siguiente año les hago esa. Bueno, si ¿puedes repetir sobre eso? Sobre la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Siempre 180 grados. Déjenme que se abra se me cerró la pizarra. Ahí sería 90 por 90, ¿no es cierto? 90 más 90, si es que tuviéramos dos, pero en un triángulo jamás va a existir 90, un ángulo de 90 y otro ángulo de 90, jamás. Nunca puede haber un triángulo de 90 y 90, no puede haber. ¿Por qué? Porque si entre los tres miden 180, si usted tiene 90 en el uno, 90 en el otro, se hace 180. ¿Y dónde queda el tercero? El tercero ya no hay. ya no queda sin parte, se podría decir. Entonces el uno puede ser 90, 89 y 1. Y ahí sí entre todos suman 180. Sí, ya se me ve por fin. Entonces terminamos con esto. Es acután. Profe, si tiene conceptos para copiar de materia en el cuaderno, profe. ¿El cuaderno? No creo que les pedí cuaderno. ¿O sí? No, pero igual. O hay algún módulo que tiene usted. No, yo les daba unas diapositivas y realmente hasta bien que me acuerdo, siempre subía, porque hay que ser sincero, subía la presentación que tenía, subía al Edmodo. Y les compartí también un libro a algunos estudiantes que se metieron o se vincularon en Telegram, porque porque no podían darle, es un archivo pesado que no les pude pasar por otros medios. Ese libro sí sería que se consigan o se puedan pasar entre ustedes, porque algunos de ustedes sí tienen. Es un libro muy bueno, se llama Matemáticas Básicas. Ahí tienen todas las matemáticas esenciales, fracciones, triángulos, álgebra, aritmética, todo lo que hemos visto y lo que verán está en ese libro. Lo que sí les pido a los que desean, porque todavía está, es unirse a Telegram. Es igualito que WhatsApp, solo que es para mí es hasta más fácil utilizar esa plataforma que WhatsApp. Sí, profe, sí tengo, ahí me manda la aplicación, ya le mando un mensaje más tarde. Genial, entonces sería buenas, muy bien. Entonces los que también desean, se vinculan y pasan el libro. Solo es a base de una aplicación, profe, ¿cómo tener ese libro?
Se podría decir en el celular. O sea, esa aplicación le deja mandar hasta películas, por ejemplo, Sí. le deja mandar archivos. En cambio, WhatsApp solo deja 30 megas y ya no le permite más. En cambio, esa aplicación puede mandar hasta películas, lo que sea. Es mejor la aplicación. Ajá, es como WhatsApp, igualito a WhatsApp. Se me manda un mensaje y yo le mando el libro si desea. Si es que se descarga, se lo pone. No hay que tener cuenta creada, no, en Telegram. Ajá. César, los que Y nos desean. puede tal vez mandar la foto de la portada del libro para ver si hay cómo conseguir. Claro, aquí me lo voy a este momento que estamos es matemáticas básicas. Yo tengo también, yo sí estoy en Telegram, pero de mío no se descargan los libros. Mm, Lo he intentado cuántas veces y no he podido Telegram descargar. es una aplicación, compañera. Ajá. Sí, es una Sí. aplicación como WhatsApp. Este es el libro que les pasé. Ahí está el nombre, Matemáticas Básicas, cuarta edición. Bueno, hay varias ediciones de los autores. Ese azulito. Ajá, ese es el libro que es poco pesado, como digo. Si pueden poner en internet y buscar, también está. Es gratis. O sea, no es gratis, pero ya en Ecuador a veces sí nos descargamos ilegalmente los libros a veces. Entonces, pero sí es un libro muy bueno, los recomiendo. Le pueden encontrar muchos otros libros, pero este es muy No bueno. tiene ninguna numeración, profe. No, así, matemáticas básicas. Así. Ajá, y esto es lo importante. Que no hay como ver las letras pequeñas. ¿Qué dice? Cuarta edición. Ajá, cuarta edición. Esto es lo importante. Los autores. Esto, Tousy, Gatzpon y Koenig. Esos son los autores. Muy buen libro. Les recomiendo, como digo, los que pueden tener algunos ya los tienen. Ya le pasé a ellos. Muy bueno. Ahí está también Gracias. lo de lo de los triángulos y todo. Ahí van a encontrar todo lo que necesitan para las clases de matemáticas de ahora y del futuro. Y para ayudar a sus hijos, todo. Es muy bueno ese libro, les recomiendo. Pero bueno, entonces lo que les decía, esto se llama acutángulo. Ya funcionó esto. Estaba aquí mismo, pero solo que nos íbamos acá. Listo. Entonces es el acutángulo, todos los tres ángulos agudos, es decir, menor a 90 grados. Y lo que les dije, lo que les mencioné, si tenemos un triángulo, supongamos, porque esa es una forma de nombrar, porque se puede nombrar y ya vamos a ver cómo se nombra para el teorema de Pitágoras. Supongamos que este es el ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Entre el ángulo 1 más el ángulo 2 y más el ángulo 3 nos tiene que dar 180 grados. Esa es la ley. Que el 1, el 2 y el 3 siempre. No hay un triángulo que no dé 180. Si usted descubre, ya se hace hasta por poco. Chuta. No, o sea, no es posible. Eso es, no es posible. Ya, entre los dos tienen que dar 180. ¿Sí? Eso es lo que les mencioné y que me olvidé también decirles. Pues es muy importante que sepan eso, que la suma de los ángulos internos tiene que dar 180 grados. Este es el simbolito de grados. Esta bonita. Suma. Ajá, ¿Cómo califican entre la suma? Entre los tres, la suma de los tres ángulos internos tiene que darnos 180 grados. Ajá. Entonces, ahora sí vamos con que es el importante. Este es el protagonista del día de hoy. El siguiente triángulo que vamos a encontrar es el triángulo recto. El triángulo rectángulo o recto. El rectángulo es también más conocido. Póngale el rectángulo, este es el que más le conocen en Ecuador. El triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica de este triángulo rectángulo? Que este va a tener, tampoco voy a tratar de hacerlo más, es que el ángulo, que uno de sus ángulos, en este caso este, punto, un ángulo tiene un ángulo que es igual a 90 grados. Un ángulo que es igual a 90, justo 90 grados, justo 90 grados. No puede ser más ni menos, justo 90 grados. Y los restantes pueden ser cualquier ángulo menor a 90 grados. Menor. Aquí no puede haber ángulos mayores de 90 grados. ¿Qué sería el recto, profe? Exacto, el ángulo recto se llama, exacto, muy bien. A este se le llama ángulo recto. Es una clasificación, exacto. Recto, ángulo recto. Listo, ese es el que va a ser protagonista del día de hoy. ¿Sí? Pero vamos, como quien luego digan, el profe no ha enseñado, por eso no me detengo todavía en este. Vamos al último que nos faltaría, es el triángulo obtusángulo. ¿Qué es el ángulo obtusángulo? Es el triángulo que tiene
un ángulo, asimismo, un ángulo mayor que 90 grados. Voy a poner primero el dibujo, es este, ¿sí? Es que un ángulo, en este caso es este, es un ángulo es mayor que 90 grados. ¿Ya? Solo uno, pero cuidado con pensar que son los que solo uno, eso pónganle nota, porque a veces van a confundirse. Solo uno es mayor que 90 grados. El nombre de este es obtusángulo. ¿Sí? Así se le llama, obtusángulo. Listo. Esas son la clasificación por los lados, equilátero, isósceles, escaleno. Por los ángulos tenemos el triángulo acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo. ¿Sí? Esos son los principales. Ahora sí vamos con el protagonista que les decía que nos vamos a enfocar. Entonces, como les mencioné al inicio de la clase, el tema del día de hoy es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras, voy a ponerle solo así, TP nada más para no escribir. El teorema de Pitágoras, miras aquí, solo sirve, nota, voy a poner porque es importante esto, nota, solo sirve en triángulos rectángulos, Ese triángulo es para no escribir la palabra triángulo, rectángulos. No sirven los demás, ¿sí? Solo sirve en los triángulos rectángulos. Pilas con esto, porque a veces saben que aplicar Pitágoras en todo. En todo. Entonces, solo sirve en triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, dibujemos un triángulo rectángulo. Para comenzar primero con el nombre. El nombre de un triángulo rectángulo. Más que el nombre también. Falta 10 minutos. Pero tenemos 2 horas. Como ustedes lo van a decir. Ok, entonces el triángulo rectángulo. Usted puede dibujarlo, lo más conveniente o lo más convencional es de esta forma, pero no pasa nada si usted dibuja así. ¿Sí? No pasa nada. O puede dibujar de otra forma. Creo que tengo... Es como una escuadra. Bueno, pensé que tenía una escuadra a mano. Una escuadra puede estar ubicada en cualquier posición. Sí, pero lo más común son estas dos. Por lo general, yo uso la primera forma. ¿Sí? Entonces, por eso me voy a enfocar en la primera. Pero ahí usted puede dibujar en el sentido que quiera. Primer consejo, como en las fracciones complejas, que decía que la raya de la mitad es la más grande, aquí hay también consejos que sería bueno que se acostumbren. La primera es que donde está el ángulo recto, dibujemos un cuadradito, así pequeño, indicando que eso indica que es un ángulo recto. Puede ser solo así, hay personas que le pintan así también, no hay ningún problema, le pueden pintar, o yo sé hacerle simplemente así. Solo un pequeño rectángulo. Con eso se indica al que lee, al que revisa, lo que usted desea, que ahí está el ángulo recto. Sí, ese es como el primer consejo. El segundo consejo, usted puede nombrar un triángulo como usted quiera. Puede poner el lado Juan, Pedro y María, supongamos. Pero en Latinoamérica, en especial en Ecuador, usamos el siguiente convenio. Nombrar las esquinas con las letras mayúsculas. Entonces, las esquinas, los vértices, van a ser con letras mayúsculas. Y en triángulos para Pitágoras, por lo general, no digo, pero yo, para que ustedes más o menos se agilicen, se cambian un poco, pero por lo general se utilizan estas letras, A, B y C, en el sentido que usted quiera. Yo puse en ese sentido. Hay personas y libros que por lo general usan o ponen en el ángulo recto, perdón, la C. Y en los otros lados ponen la B. Pero eso ya depende de usted. Depende de usted. No hay una regla fija. No es que, profe, usted póngame la C ahí y ahí, o si no está la C, no pasa nada. Puede ser así, o puede ser también de que ponga M, N y P. No hay problema. Puede poner esas letras, pero la conclusión sería que son letras mayúsculas. Esa es la condición, que son letras mayúsculas. En los vértices ponemos letras mayúsculas y voy a trabajar con esto, con estas letras, para que vean que se puede. La otra ley para nombrar es que los lados, es decir, las líneas rectas, estas, se nombran
con las letras minúsculas de los vértices opuestos. Así de sencillo. Letras minúsculas de los vértices opuestos. Es decir, a este lado que le voy a poner de rojo, ¿sí? ¿Cuál se opone? Se opone este vértice, el de acá. ¿Cómo se llama ese vértice? Se llama M. Es decir, ese lado se va a llamar M, minúscula. Así de sencillo. ¿Sí? Ese lado, el que se opone es la M mayúscula, por ende se va a llamar M minúscula, con letras pequeñas. Entonces nos fijamos ahora en el, rápidamente para no confundirme, sería M. Eso. Ahora vamos a hacer con azul el siguiente lado. El siguiente lado puede ser este. ¿Sí? Ese es el lado, me fijo cuál se opone. ¿Qué lado se está oponiendo a ese lado? Este vértice. ¿Cómo se llama ese vértice? P mayúscula. La N. La N. Ajá, va a ser el P minúscula. Siempre el vértice que se opone. Lo que se opone es lo que está al frente. ¿Sí? Por eso es opuesto, lo que está al frente. ¿Sí? Entonces es P minúscula. Y rápidamente, para no confundirme, solo le voy a poner la P. Ahora hagamos con verde el siguiente lado. El siguiente lado sería este. ¿Cuál es el vértice que se opone a ese lado? ¿Cuál es? Fíjense, ¿cuál es? Es este. ¿Cómo se llama ese vértice? N. La N. N minúscula. Esa es la ley. Minúscula. Entonces, dos leyes tenemos hasta ahora. La primera, letras en los vértices, cualquier letra, la de su preferencia. Puede poner hasta su nombre, pero en mayúsculas. Esa es la conclusión, en mayúsculas. Y los lados, los vértices en minúsculas. Perdón, el nombre del vértice en minúsculas. ¿Okay? Esa es la condición. Entonces, como quien practicamos, voy a borrar este triángulo y hagamos otro con otras letras. Pueden poner las letras que ustedes deseen, como decía. Entonces, Pero, el licenciado, o sea, el nombre es vértice. O sea, digamos, en una pregunta va a ir, o sea, ¿cuál es el lado opuesto del vértice? ajá, exacto, del vértice H, por ejemplo, exacto. Entonces debería ser H minúscula. Entonces hagamos justo con esa letra que le dije. Pongamos H y J. ¿Sí? Pueden ser estos vértices, H y J. Entonces, ¿cómo nombro los lados? Me fijo. Voy a hacer con colores solo para que se entienda un poco mejor. No es necesario pintar el triángulo. Yo estoy pintando para... y vean, justo lo que me equivoqué, no me equivoqué, sino estoy haciendo algo que les dije que se tenía que escribir, es ese cuadradito para indicar que ahí está el ángulo recto. Justo les dije y vean, no estaba aplicando. Pero bueno, entonces tenemos este lado, que es el rojo. Ese lado, ¿cuál se opone? ¿Qué vértice se opone? Se opone la J. J. Entonces aquí se llama J minúscula. Ajá, vamos con otro color. Ese lado azul, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál es el vértice que se opone? La H mayúscula. ¿Cuál sería el lado, el vértice, perdón, el nombre de ese lado? H minúscula. Eso, y en todo triángulo, yo estoy trabajando con los rectos, pero en todo triángulo se cumple esta ley. Puede ser recto, acutángulo, el que ustedes quieran, ¿sí? Se cumple estas leyes. Y aquí sería la I minúscula, para terminar, ¿sí? Tendríamos esos nombres. Dos leyes. Vértices, letras mayúsculas, y los lados, letras minúsculas, con el nombre del vértice que se opone, ¿sí? Así. Entonces ahora vamos a trabajar, y ahora sí, propiamente también con el triángulo rectángulo. Vamos a hacer otro. Hagamos así. Y aquí tengo el ángulo recto, ¿sí? Antes de nombrar este triángulo, yo le voy a poner dos elementos propios del triángulo rectángulo, que sí deben haber escuchado, ¿sí? Justo estos lados, que voy a poner con rojo, que forman, es la palabra, que forman o que se juntan en el ángulo recto, tienen un nombre especial. Sí deben conocerles, sí se van a acordar cuando les diga los lados, perdón, que forman el ángulo recto se llaman catetos. ¿Sí? Catetos. Catetos son los lados que forman el ángulo recto. ¿Sí? Los lados que forman el ángulo recto. Y el lado, en este caso pongo de otro colorcito, el azul. El lado que se opone, si ven que está al frente, que se opone al lado recto, se llama hipotenusa.
¿sí? Entonces, con colorcitos más o menos para que quede claro. Sería nuevamente, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿sí? Y la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto. Entonces, yo les voy a ayudar en este momento con las letras, con los vértices y los lados. Rápidamente, voy a poner A, B, C, serían los vértices en mayúsculas. Y en minúsculas sería A, sería B y sería C. Aquí vendría la pregunta del millón. A ver, preguntemos para ver si está despierto. Preguntemos a Jessica. Jessica, ayúdeme. ¿Cuál es la hipotenusa? Jessica, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, sí le ¿Cuál es la escucho. hipotenusa? ¿B o C? La hipotenusa es Eso, genial. ¿Quién dijo A? ¿Sí dijo Jessica? Sí, yo mismo dije. Ya, listo. Entonces estamos bien. Pensé que estaba dormido. La hipotenusa es la A, porque es el lado que se opone al ángulo recto. Y B y C serían los catetos. ¿Sí? Entonces, antes de que se acabe, nos falta menos de un minuto. Voy a cerrar la reunión para que ustedes ingresen a la siguiente, que es el siguiente link, y continuar con la clase, más que nada para que no se corte tan feo la explicación. ¿Sí? Entonces, ingresen al siguiente link, que es de la siguiente hora, y nos veríamos ahí. No se pierdan, no se arranquen, como diría mi profe. Ok, nos vemos.